Hola, ¿cómo estás? Antes que nada, discúlpame la tardanza. ¿Verdad que tu mensaje me hizo recordar algo ligado al señor Jacobo Greenberg? Y antes de contestar tu mensaje, quise documentarme un poquito más de lo que te quiero compartir y que puede estar ligado a lo que tú mencionas en tu mensaje. ¿Qué pasa si la voz es la voz de una persona que está con vida? Estamos hablando acerca de que probablemente escuchamos que alguien nos habla, es una voz conocida, pero nosotros estamos totalmente solo en casa. En este caso, esta voz provendría, o mejor dicho, nosotros la identificamos como una persona que está aún en este plano, ¿no? Aún con vida. Aquí la respuesta podría ser algo llamado el potencial transferido. Uno de los últimos estudios de Jacobo Greenberg podría demostrar que todos los cerebros estamos conectados entre sí y podríamos comunicarnos a distancia. Muy bien. Antes de desaparecer, el señor Jacobo Greenberg realizó una serie de estudios bastante interesantes. Se utilizaron a dos sujetos de prueba, obviamente conectados, quizá eran gemelos, a lo mejor eran hermanos, a lo mejor eran amigos, a lo mejor eran novios. El caso es que tenían una conexión aparente, me refiero al hecho de que eran muy unidos, se les podía ver que eran personas que estaban muy unidas emocional y energéticamente. Lo que se hizo en estos experimentos fue poner a sujeto número uno en una habitación y a sujeto número dos en una habitación completamente aparte. Al sujeto número uno se le sometía a ciertos estímulos, luces, sonidos, quizá comida, sensaciones de temperatura. Y lo que querían comprobar era que al estar conectados energéticamente quizá estas personas, la estimulación que se le daba al sujeto uno afectaba de alguna manera a sujeto 2 que estaba en absoluto reposo. Simplemente era monitoreado y no era expuesto a ninguna de estas estimulaciones. Lo interesante es que, según algunos testimonios y los resultados que presentó el señor Jacobo Greenberg, pues aparentemente sí, cuando las personas están conectadas por X o por Y razón, ¿sí? Si se estimula a una persona, la otra persona puede de alguna manera verse afectada por el estímulo del primer sujeto. A esto se le conoció como potencial transferido. Y es que de alguna manera Jacobo Greenberg, según algunos testimonios de personas que trabajaban con él, creía que todos los cerebros de alguna forma estábamos conectados de alguna manera y podíamos transferirnos cierto grado de información. No sé si la palabra telepáticamente sea lo correcto, pero creo que es la que nos va a ayudar a entender de qué manera nuestros cerebros podrían comunicarse de forma, digamos, efectiva, pero estando completamente aislados y a distancia. Este fenómeno que propone Jacobo Greenberg, de hecho, es muy parecido a lo que hoy conocemos como entrelazamiento cuántico. En pocas palabras, tú agarras dos partículas y a pesar de que no están en el mismo espacio, separadas por el espacio, por ejemplo, estimulando una, parece estimularse la otra de alguna manera, como si estuvieran aún conectadas entre sí. Así que en este caso el potencial transferido podría ser la respuesta a una especie de comunicación a distancia. Quizá estás conectado con esa persona, conectada, perdón, con esa persona, o a lo mejor fue tanto tu pensamiento, tú pensaste demasiado en él o en ella o él pensó demasiado en ti, que lograron conectarse a la distancia. Insisto, esto que se llama potencial transferido e iniciaron una especie de comunicación. Obviamente, como no dominamos el tema, pues nosotros escuchamos la voz de esa persona que nos llama, pero a lo mejor ese llamado fue energético, no presencial. Entonces, probablemente es lo que te haya pasado. Puede ser que te haya pasado el fenómeno que Jacobo Greenberg describía como potencial transferido, la conexión entre las mentes o los cerebros humanos y que probablemente a través de esta conexión encontraron o tú encontraste con esa persona a la que escuchaste una vía de comunicación remota entre pensamiento y energía. Así que ya sabes, la próxima vez que escuches la voz de una persona llamándote que no está contigo, pero que sabes que es una persona viva, pueden pasar una de dos cosas, o él o ella están pensando muchísimo en ti, o tú estás pensando muchísimo en esa persona y se está llevando a cabo este fenómeno potencial transferido, una comunicación de alguna manera telepática.
No sé si es la palabra correcta, pero creo que nos ayuda a describir el fenómeno.